Bienvenidos a MovieMed, una producción de Podcast Space, un espacio donde la salud está al alcance de todos, de la mano de los que más saben, especialistas en los temas que más necesitamos. Hoy nos acompaña Daniel Alcalde. Él es psicólogo, se especializó como terapeuta sexual y de parejas en la Universidad de Barcelona, luego como terapeuta familiar en el Centro de Estudios Sistémicos y ha formado parte de equipos de tratamiento en consumo problemático de drogas. Al mismo tiempo, ha estado a cargo de dirigir un centro de salud mental comunitario en salud pública. Hoy conversaremos sobre el enfoque de la salud mental en el sistema público y de sus inquietudes dentro del campo de la psicología. Daniel, bienvenido a MovieMed. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nada, estoy muy contento que estés acá, porque vamos a conversar de temas que están muy candentes en nuestra ciudad, en nuestra realidad en Chile, y que tienen que ver también con de dónde venimos saliendo de esta pandemia y que, bueno, nos ha afectado a todos bastante. Pero primero que nada, te quiero preguntar, una pregunta que le hago siempre a todos nuestros entrevistados es, ¿por qué la salud? ¿Por qué psicología? ¿Por qué terapia de parejas? ¿Y por qué el sector público? Buena pregunta, difícil pregunta, pero creo que puede haber alguna conexión. Probablemente psicología tiene que ver con situaciones más personales y de alguna manera como que ir descubriendo a cierta edad como de que tenía cierto interés por algo bien sencillo, que era como escuchar a las personas y entender un poquito qué es lo que les pasaba. No sabía como qué alcance podía tener eso, tal vez. Y me di cuenta, porque al final, a ver, uno elige una carrera y uno desarrolla una carrera y uno desarrolla una profesión, pero hay harto de suerte también, porque uno es súper chico y está eligiendo algo que viene más desde la guata. Entonces yo creo que desde la guata hubo algo que como que me hizo bastante sentido con mi forma de ser, con mi personalidad. Inevitablemente me metí de forma intensa en todos los temas de la salud y yo creo que pude desarrollar un poquito como psicólogo esta escucha activa y este como interés, tal vez un interés genuino nomás en saber profundamente qué es lo que le pasa a las personas y por lo tanto eso me llevó a las parejas, porque encontré que si había algo desafiante era las parejas. No había nada más conflictivo que las parejas y eso me parece como súper atractivo. Y yo quería saber como que saber más, muy copuchento y quería interiorizarme. Me daba cuenta que te contaban muchas historias las parejas y había algo distinto cuando tú hablabas directamente en términos más íntimos con esa pareja y, y conocer la realidad, conocer el tipo de conflicto. Y yo creo que de alguna manera aprender y formarme como terapeuta pareja me ayudó también a entender cómo funcionan los sistemas complejos que tienen que dialogar. Mm, Entonces, esa formación en pareja me llevó a cubrir un punto que es un nudo ciego en la salud pública. No hay muchos especialistas ni en familia y menos en pareja. Y, y desde ahí fui como haciendo carrera. Y yo creo que la formación sistémica me permitió como entender cómo moverse en los conflictos finalmente de un sistema grande, que es un sistema de, por ejemplo, de salud mental comunitaria, una institución que tiene que dialogar con otras instituciones. Entonces, mm, de alguna manera es como el interés genuino por los sistemas, las parejas o las instituciones. claro. Oye, bueno, después vamos a retomar lo de la terapia de pareja, que lo encuentro muy interesante, pero primero que nada, esto de los sistemas complejos, te llevó a dirigir un COSAM en una comuna bastante, con una población bien diversa de Santiago. Sí. Entonces, te quería preguntar un poco, ¿cómo ves tú que se aborda o se está abordando la salud mental en la salud pública? Que es un tema bastante complicado. Siempre es como el tema engorroso de que te tienen que, primero vas al CESFAM y ahí de recién te pueden derivar a un COSAM. Entonces, ¿cómo? Mira, yo, si bien uno como que va teniendo una visión crítica de todo esto, primero yo creo que hay cosas importantes para resaltar.
O sea, en los 90 no habían psicólogos en APS, en atención primaria. O el psicólogo era casi una cuestión así, un loquillo que andaba por ahí dando vueltas nomás y estaba como esta idea más o menos que andaba tocando guitarra patapelada por ahí en los pasillos. El hippie. El hippie que está en una cuestión totalmente desarticulado de un sistema de salud y de salud física, que es como que la salud física cerró la película. Entonces la salud mental se ha ido instalando y los mismos médicos de la atención primaria entienden el día de hoy los problemas desde una dimensión totalmente diferente a como se entendía antiguamente. O sea, yo creo que los últimos 20, 30 años han sido claves para posicionar la salud mental y finalmente cómo los pronósticos, los tratamientos mejoran considerablemente de salud física, mejoran considerablemente cuando se abordan las temáticas de salud mental. A mí me tocó efectivamente estar dirigiendo, por ejemplo, un centro de atención secundario. O sea que, como dices tú, es un centro de especialidad que recibe los casos complejos derivados desde la atención primaria. Claro. Y es un mundo increíble, increíble, porque los casos que se ven ahí son casos que realmente uno no lo puede creer hasta que lo escucha o hasta que lo ve. Como se habla por ahí, uno aprende como a confiar en lo imposible y uno ha visto muertos caminando, porque realmente la salud mental termina como deteriorando a la gente a un nivel brutal y está súper invisibilizado. Entonces, si bien había un camino que se ha recorrido y la salud mental se ha posicionado, yo siento que todavía es un camino que tiene que seguir como instalándose y yo creo que no queda otra manera de abordar los problemas de salud en general, si no es como con un bastión de la salud mental. Es muy difícil el día de hoy, imagínate, por ejemplo, un cáncer, que a esta altura va a ser prácticamente una pandemia. Un cáncer es insostenible si no se aborda el aspecto de salud mental. Cuando uno ve las enfermedades crónicas, ¿cierto? Es insostenible si no hay una bandera puesta ahí de salud mental. La calidad de vida que se ha instalado como un discurso, la salud mental tiene pero todo que decir en calidad de vida. Que antiguamente eran casi como conceptos de ocio Claro. y del ocioso que estaba por ahí. El día de hoy no, pues tiene un lugar y un lugar súper relevante. Bueno, y también está en el fondo la, la nueva forma de ver la salud que tiene que ver con una forma más integrativa. En el fondo, no puede, lo mismo que decías tú, no puede ser como que solamente nos fijemos en lo físico cuando muchas veces lo físico es el síntoma de algo que no es físico, que puede ser mental, que puede ser emocional, que puede ser... Absolutamente. O sea, como se dice, es la punta del iceberg, Claro. ¿cierto? Desde ahí como puede ser una bonita puerta de entrada para saber qué mundo hay abajo. Oye, y tú estás en el COSAM de Ñuñoa, una comuna que tiene bastante población tercera edad, bastante población mayor y tiene bastante pobreza encubierta y no encubierta. Sí, Bastante abandono también. sí. ¿Cómo abordan eso desde el COSAM? Lo que se hizo en el COSAM es que se sectorizó. Entonces, la mitad de la población la atiende el CEFAM Rosita Renar, la otra mitad la atiende Juan Busto. el Salvador Busto. Salvador Busto, ¿verdad? Y de alguna manera se hizo un análisis del tipo de problemática que tienen los CEFAM y es muy distinto. Lo que está hacia, digamos, el Estadio Nacional tiene mucho más que ver con adicciones, consumo de sustancias, y lo que está, digamos, hacia arriba es mucha gente que estuvo en la privatemia y tuvo que, por cesantía, por situaciones de contextos de, qué sé yo, de problemas sociales, qué sé yo, tuvieron que cambiarse a la salud pública. Entonces, es gente que en general tiene como un desarrollo profesional, por ejemplo, pero es gente que tiene una demanda que es muy diferente. Entonces los problemas se tienden a asociar mucho más a trastornos del ánimo
más que a las adicciones o al contexto como tan de privado que tiene como el otro sector. Claro. Entonces, de alguna manera se fueron como asignando ciertos equipos o ciertos especialistas por sector. Claro. Y yo creo que esa ha sido la mejor manera de poder entenderlo. Y lo mismo, nosotros, el apoyo que le prestamos a los CEFAM, que se hacen a través de unos espacios que se llaman consultoría, van las personas que también saben de esas problemáticas propias de ese CEFAM. Entonces, así como nosotros sabemos que en el Rosito de la Renal, por ejemplo, es mucho más probable que corran balazos, Claro. nosotros sabemos que en El Salvador Busto es mucho más probable que hayan, por ejemplo, no sé, pues problemas de otras características o a veces, sobre todo, lo que reciben las chiquillas en el SOME, que es como de repente mucha más agresión o qué sé yo. Claro. Entonces, las problemáticas son muy distintas. son muy diferentes, claro. Oye, ¿y cómo lo viste ahora ya con un poquito de agua bajo el puente? Yo creo que empiezan a aflorar las cosas que ocurrieron durante la pandemia. Entonces, en el fondo, ¿cómo ves o cómo ha cambiado el oleaje de pacientes y de afecciones mentales post pandemia? Yo te diría que lo que ha pasado es que probablemente se ha acentuado lo que uno ya podía venir observando. Entonces, lo que era una depresión se estableció como una depresión moderada a grave. Lo que eran, sobre todo, trastornos de ansiedad, ya se terminaron transformando en unas crisis mucho más grandes. Y probablemente también lo que ha pasado es que eso ha agarrado como otras aristas. Entonces, si eso está, por ejemplo, más enmarcado en un ámbito, no sé, de pareja o relacional, eso de alguna manera se trasladó también como al mundo laboral. Entonces, gente que esos mismos problemas le significaron, por ejemplo, pérdida de trabajo o mucho más consumo de sustancias. Entonces, todo esto quedó como muy exacerbado y el día de hoy yo creo que sigue siendo como, o sea, el día de hoy hay resabio absolutamente de todo lo que ha pasado. Y yo creo que es más fácil verlo en los adolescentes, por ejemplo, o en los niños. Eso se evidencia como mucho más claro, como que fueran más transparentes, digamos, y yo creo que les marcó mucho más. No quiero decir que a los adultos no les haya marcado, pero de alguna manera, probablemente, sobre todo para los niños, eso tuvo como un impacto mucho más profundo, como para la corta edad que tienen. Bueno, sí, o sea, niños que una época demasiado importante de sus vidas estuvieron encerrados con sus papás, enojados en la casa. Complejo. Absolutamente. Oye, y ahora que entraste, justo ocupemos esta respuesta para entrar al otro tema, porque hablaste del contexto de pareja y todo esto. Entonces, vamos ahí, como terapeuta de pareja. Sí. También, en el fondo, ¿cómo ves que la gente ha evolucionado respecto a las terapias de pareja? Porque al final creo que hoy en día la gente busca mucho más ayuda en un terapeuta que antes. Antes era como los trapitos sucios se lavan en casa, como ese tipo, vieja escuela, digamos. Sí. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves que se ha ido como implementando y masificando? Bueno, yo creo que igual a partir de la pandemia, tomando un poco lo que estábamos hablando, se hizo mucho más evidente la necesidad de tener una buena salud mental. Y como que se ha instalado la salud mental ya en un lugar como mucho menos prejuiciado. Entonces, desde ahí yo creo que en general la gente consulta más. Yo me atrevería a decir eso. Ujú. No es algo que yo lo sepa, pero me ha tocado vivirlo nomás. Siento que como que demandan algo y que tiene que ver con esto que te decía anteriormente también, como con calidad de vida, como con estar mejor, que no solamente la terapia termina siendo como para salir de una enfermedad mental donde toqué fondo, no, como que yo quiero vivir mejor, como que quiero disfrutar mi vida. Desde ahí se instala entonces yo creo que también esto en las parejas. Me ha pasado mucho los últimos 5, 6 o 7 años que llegan parejas que no tienen como un súper nivel de compromiso, que además el día de hoy, hay que decirlo, los niveles de compromiso han cambiado, Han cambiado absolutamente. Pero llegan parejas que tú decís como, sinceramente, yo me lo pregunto, ¿sí? ¿Por qué están acá? ¿Por qué están acá? Ellos podrían estar en otra cosa. Y como que quieren estar mejor y quieren disfrutarse como pareja y quieren como entretenerse como pareja y quieren jugar como pareja. Y son cosas totalmente nuevas. O sea, Sí. eso no pasa, por lo menos en Chile, eso no pasa hace 15 años atrás. Bueno, hace unos días atrás conversábamos con una sexóloga acá mismo. Y ella, claro, desmitificó un montón de cosas.
Y entre ellas, en el fondo, también decía esto, y hablábamos de esto, de que en el fondo el- el- la sexualidad de pareja o la sexualidad simplemente, eh, desde, no sé, 80 años atrás, la píldora, para adelante, recién se empieza a como vislumbrar la sexualidad como algo placentero, más que algo reproductivo y como de la familia, estructura. Entonces es interesante eso. No, absolutamente, absolutamente. Entonces, yo creo que obviamente que ha cambiado la concepción de pareja y me da la idea de que hay algo que puede ser un poco más bruto en términos de como de poder aprovechar lo que mi pareja es nomás. Porque en otros momentos yo creo que históricamente se le cargó demasiado a la pareja. O sea, como que es insostenible para cualquier persona ser el mejor amigo, el mejor amante, la persona más interesante, el proveedor, el- la persona que además hace bien el aseo y está con ánimo. Y, o sea, obviamente que esa cuestión como que yo creo que se ha ido instalando un poco esta idea de que como que hay que sacarle partido a lo que la persona es y como desmitificar esta como idea que anda ahí de repente en el colectivo, así como Idealizando. idealizando, justamente, como idealizando una figura que es insostenible, que Claro. le ha hecho tan mal a las parejas. ¿Eh? O sea, claro, los estereotipos han asesinado la televisión, el cine, el estereotipo en general. Sí, bueno, también ha ido cambiando eso en el cine, en la representatividad de las parejas, digamos. A mí me pasa que me parece como un acto súper noble, por ejemplo, una pareja que va a terapia y finalmente como tratar de estar de la mejor forma posible con otro, que tampoco lo entiendo tanto, que quiero como tratar de entenderlo y que estoy haciendo un ejercicio como genuino de como de llevarme lo mejor posible y como aprovechar lo que sí efectivamente a ambos nos funciona o nos sirve, ¿me Mm, entendí? Más que como pedirle a alguien que sea como no es. claro. Que yo creo que es un ejercicio más de la vieja escuela, así como quiero un hombre más atento, quiero una mujer con más deseo sexual, y al final pasa una cuestión que es súper paradojal de la salud mental que a mí me encanta, que es mientras más uno acepta, más posibilidades existen de cambio. Entonces esa es la gran paradoja, que al final muchos pacientes se instalan como tratando de ser distinto y esa resistencia que produce el ser distinto hace que como que no pueda ser distinto. Entonces yo tengo rabia y quiero dejar de tener rabia, pero cuando me veo con rabia, más rabia Más me rabia da. me da. Entonces el rabioso sigue más rabioso nomás. En cambio, cuando hace el ejercicio de decir, ¿sabéis qué más? Suelto. Ok, ya soy rabioso. Como que hay algo que también se empieza como a desgranar, ¿me Claro. entendí? Y eso pasa mucho en las parejas, siento yo. Cuando le dejan de pedir al otro algo imposible, como que hay un lugar desde la aceptación nomás. ¿Cachai? Que no significa la perfección. Entonces hay que como que desmitificar ciertas cosas sociales que han calado hondo en todos nosotros. Ujú. Y las parejas eso lo sufren un montón. Sí, Un montón. Esas figuras como idealizadas que es. sí, pues, no, espantoso. Esos lugares imposibles. Claro. Oye, Daniel, ya aquí ya vamos hacia el cierre de esta pequeña entrevista, que da para mucho más, pero para ir cerrando, eh, hay una cosa que siempre la gente que está en su casa y que no se ha atrevido y que se le ha pasado por la cabeza, ir a terapia pareja, proponerle a su pareja ir a terapia pareja, para que se sientan identificados y sepan que lo que están sintiendo es algo real. ¿Cuáles son más o menos los mayores problemas que llegan consultándote? Como para que ellos entiendan que su problema es un problema. ¿Y qué les dirías para que pierdan el miedo de ir a una terapia? Ujú. Yo creo que lo que más llega probablemente es como una situación de desencuentro que va generando una distancia. Entonces lo que más llega probablemente es gente que no sabe tan bien lo que le sucede, pero sí que se siente como demasiado distante, como que desconoce a la persona que tiene al lado. Y eso los ha llevado inevitablemente a conflicto tras conflicto tras conflicto. Em, entonces a mí me parece que ese es como un súper buen indicador. Ese es un súper buen indicador. O sea, yo creo que uno debiese estar evaluando como cuánta distancia tengo yo emocional de mi pareja. O sea, a veces yo puedo estar sin hablar nada, ¿cierto? Y estoy con mi pareja al lado,
pero me siento súper cerca, po. Y me siento contenido y me siento entretenido y podemos estar haciendo nada. Podemos estar viendo una película acostado y cada uno mirando para el otro lado, ¿cierto? Claro. Y viceversa pasa lo mismo. Puedo forzar una situación, pero emocionalmente si estoy muy distante, hay algo que pasa ahí. Y eso que te estoy diciendo yo, de repente transcurre en un lugar muy subjetivo. Cuesta como objetivar eso, o como objetivar en qué momento uno habría de consultar. Pero yo creo que eso es como una sensación, que es una sensación súper concreta, como súper cierta. Y de alguna manera a todos nos ha pasado, como de sentir que estás muy distante y que probablemente si estoy muy distante he perdido el interés o se han agudizado los conflictos. Entonces los conflictos están más duros o ya la persona no la estoy mirando, no me interesa mucho, ni siquiera me interesa mucho que llegue. Bueno, ¿y para qué decir el aspecto sexual? Sí. Obviamente. Entonces yo creo que esos dos indicadores digamos, de distancia me parece que son clave para poder decir, ¿sabéis qué? Está bien. Porque esa es otra cosa. En terapia de pareja lo que uno va a encontrar probablemente es un lugar como íntimo de conexión con la otra persona, donde solamente como voy a profundizar en conocer más y en aceptar más a la otra persona y que la otra persona también me conozca y me acepte más. Y no necesariamente eso va a significar que la pareja siga junta, ¿cierto? Entonces un acto como de humanidad muy respetuoso nomás. Claro. Y solamente por ser tan humano y tan respetuoso como que merece la pena ser vivido a concho, O sea, puede ser hasta para encauzar cierres por ejemplo. o recuperar el tiempo y el camino echado atrás. Absolutamente, absolutamente. Uno puede recuperar, por eso te digo, y por eso te comentaba hace un rato que uno ve muertos caminando en este trabajo. Porque de repente uno dice, en esta pareja no hay por dónde, no hay cómo. Historias de infidelidad, súper duro. Y en espacios como este, efectivamente uno puede ir recuperando cierto camino y cierta luz. O en paz decir, ¿sabéis qué más? Esto no va más. Está súper bien y lleguemos hasta acá. Y estuvo súper lindo lo que vivimos, estuvo bien, hasta acá nomás. Y nos merecemos algo mejor. Y está súper válido también. Bueno, Daniel, oye, muy interesante la conversación. Encuentro que es apasionante los dos mundos en los cuales te desenvuelves. Y por favor, déjanos las coordenadas, dónde te ubicamos, página web, redes sociales, teléfono, dónde pueden agendar contigo. Mira, el camino que encontré es la página web. Eso me ha funcionado. Ahí también yo expongo algunas ideas, ahí cuento un poco de una manera más entretenida y un poquito más amable de qué se trata esto y qué es lo que yo hago. Así que me pueden buscar ahí en danielalcalde.cl. Ahí mismo salen mis datos, ahí salen todas las coordenadas, cómo pedirme una horita, cómo poder contactarme, cómo poder hablar conmigo, cómo pueden escribirme también. Así que yo también intento como estar subiendo información para que me puedan seguir, leer y todo eso. Así que les recuerdo, danielalcalde.cl. Bueno, ahí, danielalcalde.cl, acá, ahí abajito. Y nada, pues, muchas gracias, Daniel. Gracias por contarnos acerca del mundo de la salud pública mental, que es algo que es un poco todavía, están como en nublado, todavía no se vislumbra un buen final. Hay que verlo, hay que buscarlo. Y el mundo de la terapia de pareja también lo encuentro muy apasionante. Muchas gracias, Daniel, por haber venido a MovieMed. Muchas gracias a ustedes. Y los esperamos en una próxima edición de MovieMed, acá en Podcast Space. Eso. Chao, muchas gracias.